Voy a saludar a don Ramón Tamames, economista y político también en su día. Don Ramón, buenas noches. Muy buenas. Es un placer tenerle aquí. Antonio, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos qué le parece todo esto en relación con... Desde luego. La Estamos en un momento de los 50 años de la muerte de Franco. Muy interesante. Sí, a ver, ¿por qué? Sí, porque esto de la memoria democrática tomada como la han tomado, se puede decir que es decirnos la única historia que debemos creer, que es la de ellos. Y es un cuento chino. Claro. Yo decía antes que usted no solamente vivió durante el régimen de Franco, durante la dictadura, sino que además sufrió cárcel. Sí, es lo mismo que decía Churchill, decía, el pasado del sistema soviético es impredecible. ¿Por qué? Porque cada edición que había de la enciclopedia soviética cambiaba todo. Se inventaban el pasado. Y aquí se inventan un pasado que empieza con la libertad del año 75. El año 75 no había libertades. Yo estuve en la cárcel unos meses con bastante gente, entre otros Marcelino Camacho, que nos hicimos más amigos todavía de lo que éramos, y aquello era la represión de Arias Navarro. Vamos a dejarnos de historia. Poniendo la cosa en el 75, el comienzo de las libertades, se cargan la transición, que son 76 y el 77. 77 con la ley de reforma política aprobada en el referéndum. Se le da cada vez más importancia a la ley de reforma política. En diciembre del 76, si no recuerdo mal. Fue el referéndum, y la verdad es que después se puede decir que hubo represión hasta el día de las elecciones. A mí me cogieron en una manifestación en Madrid por la espalda entre 3 o 4 policías y me dieron una paliza que me llevaron a la Dirección General de Seguridad. Me llamaron al médico, me dijeron, don Ramón, es que ahora se hacen unas defensas que las marcas no quedan. Son unas defensas muy buenas que se utilizan. Para que no haya ningún atisbo de delito, ¿no? Allí, pues la verdad es que teníamos toda la información allí en Carabanchel, tremendo, ¿no? Y nos soltaron ya para las elecciones del 77. Por tanto, decir que celebramos la libertad en el año 75 es una milonga del señor Sánchez. Es un cuento chino, y además es una falta de respeto a todo. E incluso yo creo que Juan Carlos I debería decir algo. Es decir, aquello empezó con el trío, cuando cae Arias Navarro, afortunadamente, y entra Adolfo Suárez. Y está el catedrático de Oviedo. Torcuato Fernández Miranda, son los arquitectos de la transición. Ese trío es fundamental, con la ley de reforma política y después con la discusión en las Cortes Orgánicas de Franco, cuando precisamente nuestro llorado amigo que ha muerto hace unos meses, Fernando Suárez, por 68 votos en contra y 300 y pico a favor, gana la aprobación de la ley de reforma política. Y eso fue el año 76, que no existe para ellos. La libertad empieza con la muerte de Franco, pero se olvidan de la transición. ¿Por qué se olvidan de la transición, don Ramón? Porque se la quieren cargar. Quieren cargarse. ¿Por qué abominan de la transición? ¿Por qué les hace daño? Les molesta porque fue un momento único de engarce, digamos, con intentos de cambio muy serios por parte de gente que había estado encontrada, que incluso habíamos ido a una guerra civil tremenda, catastrófica, y entonces se puede decir que no les gusta eso, porque esa guerra civil, además están empleando lenguaje guerra civilista. El no pasarán de Sevilla de hoy o de ayer, diciendo que de Marisú Montero vuelven a conquistar Andalucía los socialistas, es una forma de guerra civilista. Y hasta el punto de que además están comprometidos ellos, porque, como decía el historiador británico Raymond Carr, la guerra civil no empezó el año 36, empezó el año 34, cuando el Partido Socialista se sublevó contra la República con armas
y municiones, por así decirlo. La represión de Asturias no fue casual, fue un intento muy serio de cargarse la República. Ahora ellos son defensores de una República que de momento no le interesa a los españoles. ¿No le pareció candoroso el presidente del gobierno intentando contar a los jóvenes lo que es una dictadura? Pues es fantástico. De un candor malicioso, habría que decir, ¿no? O maledicente. Fantástico. Yo creo que Suárez, ¿no? No, digo ayer concretamente, Sánchez. Sánchez. Intentando contar a los jóvenes que estamos celebrando la libertad porque voy a contarles lo que era una dictadura. No había partidos políticos, no había la sindicatos de clase. de la historia, la tergiversación total de la historia con las leyes de democracia histórica. Se está cargando la historia de España. Yo creo que los historiadores de esa época, yo soy entre ellos, la historia de Miguel Artola, que fue una revolución el año 73, precisamente, muy cerca ya de la transición. Bueno, vendimos 500.000 de ejemplares en 3 meses, una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque había afán de conocer la verdadera historia. Y no se decía nada prácticamente de por qué la guerra civil, de por qué esto, lo otro. Y cuando se dijo, la gente leía por las noches con el candil, prácticamente ya. De verdad, sí. Don Ramón, como economista le pregunto, Sánchez presumía ayer de lo mucho y bueno que hemos conseguido en estos años, no en la etapa suya, pero sí tras la muerte de Franco hasta aquí, desde el punto de vista económico. Fíjense, cuando muere Franco, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros, si no recuerdo mal, ¿verdad? Es lo que dijo. No. Sí, la renta per cápita de 15.000 euros. Y ahora, a día de hoy, está en 31.000 euros. Claro, si eso es así, vamos, vivimos mejor con 15.000 euros que con 31.000 euros de ahora, ¿o no? Bueno, era otra cosa, efectivamente. El franquismo, les va a costar mucho explicarlo, que son 39 años, y mitad es decadencia, autarquía, situación penosa, distribución de la renta terrible, salarios bajos, etcétera. Pero ya la segunda parte del desarrollismo es que hay un crecimiento del 7,7% anual durante 12 años. Es un crecimiento chino. Se vio después en China, antes se vio en España. ¿Y qué pasó? Pues hubo el impacto de la entrada en la Unión Europea fue impresionante. Eso fue tremendo y tuvimos un desarrollo tremendo. Y mercado común, entonces. El mercado común sí, que lo entendía la gente mejor, lo del mercado común entonces. Y después viene la crisis del primer choque petrolero del año 73, que nos para una temporada, pero luego hemos tenido un crecimiento bastante bueno, aunque eso de la economía española va como una moto, como un cohete, como un misil, la próxima vez no sabemos lo que será, porque la verdad es que después ya hemos tenido problemas serios por no cambiar el modelo en algunos aspectos, que sería necesario, entre otros, una menor desigualdad de la distribución de la renta. Yo publiqué un artículo antes de ayer frente a las declaraciones de The Economist, y yo le tengo mucha admiración al periódico. Es un periódico formidable, pero festejaron a Sánchez indebidamente, porque pusieron todos los datos buenos y se reservaron los problemas de fondo. Estamos por debajo de la renta per cápita que llegamos a tener, estamos por debajo en el tema de la pobreza, tenemos un 26% de coeficiente de pobreza, tenemos una insuficiencia de salarios, una productividad negativa en los últimos 20 años, que es una cosa terrible. Y eso, sí, ha habido un crecimiento del Y un paro maquillado. Y un paro maquillado con los fijos discontinuos, claro, y todas las garambainas que se han inventado para disimular el paro. Bueno, pues eso se lo he explicado yo en La Razón a los amigos de The Economist y espero que me conteste, porque yo les decía en inglés al final, please, you must be
deeper in your analysis. El análisis debe ser más severo, ¿no? Tiene la fe de aquel editorialista del diario Arriba, aquel periódico del movimiento, que cada 4 o 5 editoriales decía, a ver si se enteran finalmente el Kremlin de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que esa Visual Economist va en la misma... pero The Economist hacía unas referencias muy importantes de don Ramón Tamames, como un economista de reconocido prestigio, lógicamente. Yo creo que realmente The Economist aquí se ha pasado de rosca un poco, pero tampoco se niega que haya un crecimiento del 3,4% del PIB. Otra cosa es cómo se distribuye el PIB. Y la deuda. Y la deuda del 120% ya, con 1.600.000 millones de euros. Y el gasto deuda, público. Y sin intención de consolidación fiscal, de normalización. A ver, Ana Martín. Don Ramón, buenas noches. Hola, ayer en el acto de presentación de los fastos por el aniversario de la muerte de Franco, yo estuve allí y no me he recuperado todavía del susto, pero aparte de hacer un retrato gris de la España de entonces, el presidente del gobierno dijo textualmente, puede volver a ocurrir. No sé si quería meternos el miedo en el cuerpo, si es una estrategia electoral, si es agitar un espantajo, ¿cómo lo ve usted? Como una mentira solemne para meter el miedo y que les voten a ellos, pensando que los otros partidos que están esperando gobernar son unos inútiles. No son unos inútiles. Lo que pasa es que la coalición para la investidura que hubo por 3 veces ya, con todo el sistema del monstruo concebido por Shelley sobre la naturaleza de esa asociación de separatistas, de antiguos terroristas, todo eso es terrible. Se negó por muchas veces que no habría asociación con esos señores. Es un gobierno antiespañol en gran medida, antiespañol contra la unidad. Los vascos del PNV, que parecen tan buenecitos a veces, en cuanto pueden, se escapan. Puigdemont gobierna desde Waterloo. Es la resurrección de un Napoleón a la inversa, porque Napoleón pasó por Waterloo y luego por Santa Elena. Todavía no ha llegado a Santa Elena el señor Puigdemont. Pero yo creo que lo que viste tú ayer es muy grave. Y muy grave, y el no pasarán en Sevilla es muy grave, es guerra civilista, es inadecuado. No va a suceder nunca. Y la primera razón es Europa. Estamos en la Unión Europea. Y la Unión Europea no permite bromas a veces como las que pretenderían introducirnos permanentemente. Yo creo que es imposible, es miedo que quieren introducir para cargarse la reforma de Andalucía que está haciendo Bonilla. Bonilla está haciendo un papel importante en Andalucía. Está cambiando la gente. Yo cuando veo lo que era Málaga cuando yo era catedrático allí y lo que es Málaga hoy, me quedo impresionado con los parques tecnológicos, las zonas de turismo desarrollado. Bueno, todo eso es formidable. Y vamos bien en muchas cosas. En otras no también. Lo más tremendo es lo que dijo Hernández de Cos, el saliente gobernador del Banco de España. Dice, lo que me extraña es que no haya más talento en la economía española, más imaginación. Eso es un gobierno, lo que tiene que tener el gobierno es talento, y no tienen talento. Y se creen que agrupando facciones indebidas se pueden formar indefinidamente coaliciones de investidura como esta, y eso es terrible porque podría ser verdad. Otra vez, España sufriría mucho. Benigno. Don Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted que vivió la transición desde la izquierda y vio la modernización de la izquierda española y su aportación a la democracia, ahora está siendo testigo de lo que yo entiendo que es una degradación de la izquierda española en su calidad democrática y sentido social del Estado importante. ¿Cómo valora esta pérdida de identidad democrática y de los ideales de justicia de la izquierda española y la ve usted recuperable? Yo lo veo con mucho pesar,
porque además ya tengo bastantes años. El año 56 participé en la rebelión estudiantil contra Franco, la primera vez que se suspendió el fuero de los españoles, la primera vez que nos metieron en la cárcel a 7 ciudadanos con el don delante, con el respeto a Dionisio Rirejo, a Sánchez Mazas, a todos los demás, y que estábamos allí. Y aquello fue el origen de una doctrina de la reconciliación que se hizo desde el PC, en la que yo participé, creo que de forma intensa, porque estaba convencido de que la reconciliación era la base de un porvenir de España. Bueno, entonces se puede decir que ahora todo eso se desprecia incluso hasta las buenas relaciones entre antagonistas en la política. Allí teníamos una amistad permanente. Yo cuando he estado en la moción de censura he visto que esa amistad hoy no existe, esa fraternidad que se llegó a crear entre todos los diputados, porque estábamos haciendo un proyecto de ley importantísimo que era la Constitución. Y la Constitución fue mano de santo. Y además los que estábamos allí habíamos vivido de una forma u otra, yo con 5 años, la guerra civil, y no queríamos una guerra civil. Y se organizó todo de una manera distinta, Bueno, la elaboración de la Constitución fue una obra de arte. Incluso Fraga cambió. El Fraga que nos metió en la cárcel el año 76, porque queríamos ir a la democracia más rápidamente que él, decía él, que él quería la democracia también. Pues el Fraga de la democracia estuvo en la Constitución, no antes. Hoy tenemos una visión de la transición muy criticada desde esa falsa izquierda. Falsa izquierda porque, entre otras cosas, el poder adquisitivo de los salarios no está al nivel que tendría que estar, los niveles de pobreza, etcétera, etcétera. No, bueno, por subrayar un papel, yo creo que Ramón Tamames fue protagonista de 2 acontecimientos importantes, al menos. Estamos hablando del manifiesto de la reconciliación del año 56, sí, que fue clave en el giro que dio el Partido Comunista, en la que se olvida del pasado de la guerra civil y hay que decir que hay que olvidar lo ocurrido, hay que ir a la reconciliación nacional, que fue un hito. Y otra cosa importante, la colocación de la bandera de España el día que se legalizó el Partido Comunista, el Sábado Santo del año 77, que era el reconocimiento del proyecto nacional de España. Es decir, allí no había bandera republicana, no había, no sé, creo incluso que ni la del PC estaba en aquella esto. Por lo tanto, son 2 acontecimientos generales. Eso ahora simboliza lo que es la transición. La transición, no, precisamente Sánchez lo que no quiere es celebrar la transición, que es cuando nace la libertad. Y la transición, evidentemente la libertad no nace con la muerte de Franco en el año 75, que es un fracaso del antifranquismo, porque permite que el dictador muera en la cama. Por tanto, un fracaso. Sánchez, como le está celebrando un fracaso, en lugar de celebrar un éxito, que es el de la transición, que fue una transición, un parto dolorosísimo, que hubo golpe de Estado, atentados. Ayer recordabais un poco el célebre himno de Libertad sin ira, que hay que recordar que fue en lo que utilizó el lanzamiento de Diario 16. Sí, señor. Pero ojo, cuando salió la canción Libertad sin ira, que 9 meses después, el Diario 16 sufrió un atentado del Grapo contra el periódico. Es decir, como muestra de lo doloroso que fue toda esa transición, que es la que quiere evitar. ¿Por qué? La evita Sánchez por otra razón que obedece también a una cierta maldad de aquí don Ramón, que tuvo esa ocurrencia con respecto a la oposición del Partido Socialista, que era 100 años de honradez y 40 de vacaciones, ¿no? Aquella maldad que se le adjudica a usted. Pero bueno, independientemente por 100 años de honradez y ni un minuto más. Y por eso de la organza en aquel tiempo, por eso se entiende que la comisionada ahora mismo de los fastos del año de Franco que promueve de Sánchez, todos sus tuits están en contra de la transición, porque es donde cambia el Partido Socialista. El Partido Socialista es verdad que no tuvo mucho protagonismo durante el tardío franquismo, pero sí es verdad que asumió el espíritu de la transición con Felipe González y el Partido Socialista de Suresnes hace esa bandera de la reconciliación. Y Felipe González, durante el tiempo que estuvo en el poder,
nunca celebró los aniversarios ni del inicio de la Guerra Civil, ni del fin de la Guerra Civil, ningún acontecimiento. Hasta el año 94, el Partido Socialista no presenta en las Cortes la primera iniciativa de condena del franquismo, año 1994. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Porque gobernaba Aznar, como política de confrontación con la derecha. Y esa es la política que... No, en el 94 no. En el 94 todavía no gobernaba Aznar. Perdón. El 96 gana las elecciones. Bueno, lo presenta, me parece que sería en el 96, contra la política, entonces. no sé si fue 96, el año, sería. a lo mejor me estoy fallando, pero esa política lo reconoce incluso la comisionada del año de Franco en unas declaraciones que hizo hace un par de años, que es el instrumento que utiliza Zapatero contra Aznar. Y por eso se remueve la lucha contra la transición. Y lo que hay que decir que la transición es el mayor éxito en la historia de España, que ha promovido el mayor tiempo de libertad y bienestar que ha registrado este país jamás. Fíjate, jamás. Fíjate, perdona que te interrumpa. Jamás. Pero, A ver, lo de los 100 años de honradez y 40 de vacaciones del PSOE, ¿es de usted? Lo oí en Salamanca en un meeting. Sí. En un meeting que hubo en un estadio, fue el divulgador, en un estadio cubierto, Sí. y además es el único momento en mi vida que he visto que llovía dentro del estadio, de la cantidad de gente que había. Se formó una nube y empezó a llover dentro del estadio. Bueno, y allí alguien me dijo eso, 100 años de honradez y 40 vacaciones. Vine a Madrid, lo solté en el primer mitin, vi que causaba un gran entusiasmo la frase por parte de algunos militantes y lo dije varias veces. Me acusaron de traidor, yo no he traicionado nada, es una cosa que he oído, que lo digo y estoy bastante de acuerdo. Bastante de acuerdo. Entonces, lo que quería comentarte es que esa adaptación costó mucho a algunos. Por ejemplo, los pactos de la Moncloa no se le han dado todavía la importancia que tiene. Sin el arreglo económico de los pactos de la Moncloa, de frenar la inflación, de legalizar los sindicatos, de poner en marcha la seguridad social de otra manera, de establecer la negociación colectiva ya en la Constitución, etcétera. Todo eso fue fundamental. A Felipe no le gustó un pelo en los pactos de la Moncloa, pero los firmó, porque pensaba que era la pinza entre el PC y Suárez. Y en eso, pues, no es que tuvieran la pinza, pero desde luego a Suárez le gustaron mucho los pactos de la Moncloa y al PC le gustaron mucho también. Entonces, yo creo que fue un reajuste económico como no ha habido otro. En un país preconstituyente que está constituyéndose en ese momento. Y evitaron que la crisis económica se cargara el nacimiento de la democracia. Yo sigo muy de cerca los avances de la política de Milei, y la política de Milei tiene que tomar algunos elementos de los pactos de la Moncloa también. Pues don Ramón Tamames, como siempre ha sido un placer. El placer es mío. La última vez que estuvo aquí fue para hablarnos de la moción de censura que usted defendió contra Sánchez. Sí. No sé si habrá oportunidad todavía de presentar otra moción de transcurrido censura. tiempo para que la vuelva a presentar. Por eso ya podemos... Pero no puede presentar la Vox, porque no tiene los diputados suficientes ya. Tomé un taxi para volver a casa de una reunión. Me dice el taxista, soy de Ecuador, de Quito, tal y cual, y tengo un gran honor en llevar a un candidato a la presidencia del gobierno de España en mi taxi. Todavía se acordaba. Ecuatoriano. Cantidad de ecuatorianos, que hay muchos en nosotros. Sí. Pues se acordaba. Se acordaba el hombre. Y luego, otro día iba por una calle en el Madrid de las Artes y vi que había un coche de la Policía Municipal que venía detrás de mí. Y ya me paré y digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Dice, no, que queremos hacernos una foto con usted. Bueno, don Ramón, no es oportuno presentar otra moción de censura, no, ya no. Ahora no. Ya no. Don Ramón es un triunfador en todas sus etapas de su vida. Sí. Podría haber dado una sorpresa Feijóo. Feijóo perdió una ocasión única. ¿Sí? ¿Cuándo? En la moción de censura. El día que cuando la defendió usted, ¿no? Y estuvo muy bien, ¿cómo se llama la portavoz?
Cuca. Cuca. Cuca Gamarra. Me llamó, estuvimos hablando y dice, no podemos votar a favor, pero estamos contigo. Bueno, pero hija, ¿qué os cuesta? Dice, no, porque no lo ha tomado la iniciativa nuestra, etcétera. Y lo mismo me dijo la de Ciudadanos. Muy amiguitas, pero luego no votaron. Pero la vaquiña por lo que vale, ¿no? Exacto. Que me quieran menos y me voten más, ¿no? Bueno. Bueno, Gracias, don Ramón, ha sido un placer. Don Ramón Tamames.